Shabbat Shalom para todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Torah en el inicio de este nuevo Yom Shabbat. Estamos ya en el atardecer o el anochecer de este día 20 de octubre del año 2023 y día 5 del mes de Heshvan del año 5784 de la creación del mundo. Antes de disfrutar de la abodá, del servicio, de la ceremonia del Kiddush de este Shabbat, vamos a estar abriendo primeramente un momento Noach, nuestra parashá de la semana. La parashá que nos habla cómo la generación de Noach hicieron al Creador de lado. La generación de Noach, como sabemos, desecharon los caminos del Eterno, hicieron de lado sus enseñanzas, y no es porque no le conocieran. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente, que la generación de Noach no es que no conocieran al Eterno. De hecho, los contemporáneos de Noach conocían al Creador mejor de lo que lo conocemos nosotros hoy en día. Y la razón es que ellos eran muy entendidos, versados, conocían toda la Torah oral, todo lo que Adán había aprendido en el Gan Edén, todo lo que le pasó a Shet y los siguientes Tzadikim. La generación de Noach conocía perfectamente toda la Torah oral, toda la ciencia mística. Ellos conocían perfectamente los códigos espirituales, las 72 triadas. Conocían muy bien el árbol de la vida con sus 10 sefirot. Así que hablar de los contemporáneos de Noach es hablar de una generación espiritualmente muy iluminada, muy entendida, tanto así que ellos podían hacer conexiones espirituales con los ángeles. Sabían cómo manipular el sistema astral. Incluso aunque a nosotros escuchar esto nos pudiera parecer no muy creíble, pero de acuerdo al Zohar, a Kadosh, la generación de Noach tenían la capacidad, tenían el conocimiento místico de incluso detener huracanes, de detener incluso el Mabul o el diluvio mismo. Tenían toda la capacidad de hacer ajustes en el mundo espiritual para que sus efectos se vieran reflejados en el mundo físico. Entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿y qué pasó con esta generación? ¿Qué pasó con los contemporáneos de Noach que corrompieron al mundo de sus días? En palabras más prácticas, y aquellos que entienden de Cábala, déjenme decirles que los contemporáneos de Noach dijeron no al 99% del reino de la conciencia divina. Dijeron no. No al Creador. No al 99%
de la conciencia divina y dijeron sí al 1%. Es decir, vivir de acuerdo a los placeres humanos, vivir de acuerdo a los placeres carnales, vivir de acuerdo a la vida egocéntrica. Voluntariamente los antediluvianos se desconectaron de la luz del Creador. Dijeron no. Como dicen los Tehilim, dice el necio en su corazón, no al Eterno. No quiero sus caminos. No queremos sus enseñanzas, no queremos sus sendas, no queremos sus instrucciones sobre nosotros. Y eso es lo que sucedió con la generación de Noah. Dijeron no al Eterno. Y voluntariamente decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desechando así el árbol de la vida. Buscaron la gratificación del ego y del cuerpo antes que buscar la elevación de sus almas mediante el servicio al Creador, el cual es bendito por todos los siglos y por siempre jamás. Y es así como vamos a estar abriendo a partir de esta noche, Bezrat Hashem, Noach, la parashá número 2 de este ciclo de Torah, año 5784 de la creación del mundo. Así que abrimos el capítulo 6 del primer Sefer Torah, Sefer Bereshit, Perek Vav, capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Leo unos cuantos en hebreo primeramente y después lo leemos en español. Dice la Torah, Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim. Haya bedorotav et ha-Elohim hithalech Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre justo, perfecto en su generación. Noach andaba con Elohim. Versículo 10. Vayoled Noach shelosha banim et Shem et Ham bet Jafet. Noach engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Versículo 11, pero la tierra se había corrompido delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia. Elohim miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noach, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos de la tierra. Sobre Noach, como sabemos, él es un personaje que nació circuncidado. Los sabios, por cierto, dicen muchas cosas negativas de Noach. Nos dicen que espiritualmente él no era tan elevado. Que espiritualmente su nivel era en comparación a los tzadik venideros o siguientes, el nivel de Noach era bastante bajo. Que había mucha negatividad en él. Incluso algunos dicen, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
haciendo una comparación o tomándolo como una metáfora que toda la generación de Noah espiritualmente eran ciegos y que el único que medio veía era Noah. Por eso dicen en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Lo hacen ver como un mini tzadik, un micro tzadik, que cuando se le compara con Abraham, Moshe y otros, la luz de Noah parece oscuridad. Es más, el Mabul, el diluvio, lleva su nombre. Cuando leemos en los Nevi'im, se nos habla de las aguas de Noah. El Mabul lleva el nombre de Noah y la razón es, según los sabios, que lleva el nombre de Noah por cuanto él no pudo salvar a su generación de la inundación. Por eso nos dicen los sabios. Los Jajamim nos enseñan que Noah tuvo el lamentable honor de que este diluvio que destruyó a los habitantes del mundo recibiera su nombre, porque no logró sentir el dolor de sus semejantes que estaban destinados a morir en las crecientes aguas. Aunque Noah sabía intelectualmente que sus oraciones y sus lágrimas no alterarían el destino de la humanidad, porque había muy pocas almas justas en su generación, aún así, si hubiera sentido verdaderamente el dolor de los demás y el dolor del mundo, debió haber clamado en protesta. Así que los sabios dicen que el diluvio, o que Noah tuvo el lamentable honor de que el diluvio reciba su nombre. Las aguas de Noah. Sin embargo, y si hablamos algo bueno de él, por supuesto, si la Torah le llama Ish Tzadik Tamim, un hombre, un varón justo, perfecto, algo que hay que resaltar positivamente en Noah es que él fue un hombre, como nos enseñan hoy los sabios y la fe hebrea, que la fe hebrea o en la fe hebrea, en la fe judía, en la emuná sagrada, se debe de ejercer resistencia. Resistencia a nuestra inclinación al mal. Y en el caso de Noah, hay que reconocerle que a pesar de que todo el mundo iba en una dirección, Noah decidió ir en sentido contrario. En otro camino, en otra dirección, diferente a las masas de la época. Y eso es algo muy noble, encomiable para Noah, puesto que, como todos sabemos, casi por regla general, todos nos dejamos llevar por la corriente. Porque si uno no fluye con la corriente, como se dice por ahí, entonces uno se vuelve un bicho raro. Una persona fuera del ton y son de la generación. Y Noah no se dejó llevar por la corriente, ni por amigos, ni por conocidos, ni por vecinos,
ni por personas cercanas a él. Se mantuvo firme en servir al Creador del mundo, a pesar de que todos iban en una dirección contraria a la suya. Así que a Noah se le puede aplicar el salmo, lo que dijo Shlomo en los Proverbios: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y Noah no consintió que se le moviera de su forma de ser o de pensar. Se mantuvo firme en su convicción de servir al Eterno. O también a Noah se le puede aplicar el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia. Así que efectivamente Noah tuvo que ejercer gran autocontrol, gran resistencia a todo lo que su mundo o el mundo de sus días le presentaba, le ofrecía o le ponía delante. Por haber hecho esto, Noah, él tuvo su ekev, su recompensa, su premio, su galardón. La Torá dice que Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Y eso es algo grande. Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Y escrito está más adelante. El Eterno dice: yo honro a los que me honran. Por lo tanto, la vida de Noah, aunque pues como todo ser humano hay áreas de oscuridad en él, pero Noah fue un hombre ejemplar, singular, único, que hizo la diferencia en su generación, que estaba llena de mucha negatividad. Como sabemos, uno de los pecados más comunes practicados por los contemporáneos de Noah era la Zera Levatalá, el derramamiento de la semilla en vano. Eso, por supuesto, que potenció al mundo de la oscuridad espiritual, que se nutre de la Zera Levatalá. Eso hizo que el espíritu impuro o el espíritu de impureza se fortaleciera aún más en esa época. De tal manera que la energía que había en los días de Noah era muy, pero muy negativa. Dicen los sabios, la inmoralidad sexual fue una gran fuente de negatividad durante el tiempo de Noah. Además, el Zohar explica que las personas malvadas forzaron a diferentes seres vivos a mezclarse y a aparearse con otras especies, lo cual resultó en la alteración del código genético divinamente aprobado para que cada especie de criaturas, incrementando así la cantidad de caos en lugar del orden en el mundo. Y se nos dice del Zohar, Rabbi Hillá dijo, durante 300 años antes del diluvio, Noah les previno para que cambiaran sus conductas, pero no lo escucharon.
hasta el tiempo en que el Santísimo, bendito sea Él, Akadosh Baruj Hu, hubo acabado de esperar a que se arrepintieran. Esto es, como está escrito, y sus días serán 120 años. Después de esto, no hubo teshuvá, se perdieron del mundo. Versículos del 13 al 17. Dice, versículo 13, entonces dijo Elohim a Noach, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos de la tierra. Y vienen las indicaciones para que construya el transatlántico. El arca, de la que vamos a estar hablando mucho mañana, Bezrat Hashem. Hazte un arca de madera de gofer. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Versículo 16. Le harás una ventana que terminará un codo arriba del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Y aquí que yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Sobre esto nos dicen los sabios. Oiga esto. Entiendo que hablar del Pashat, la literalidad, la historicidad de lo que es nuestra parashá de la semana, pues es una historia conocida de todos, o de la gran mayoría de personas en el mundo. Pero la Torá como toda, la parashá como toda nuestra sagrada Torá, contiene las enseñanzas internas. De acá que, según la Cábala, y aquí es donde viene lo bueno, y sobre esa base estaremos hablando en la siguiente sesión. Según la Cábala, la historia de Noach y el arca es un código. Entonces no es solo una historia, no es solo un relato, una narrativa, un suceso del pasado. Según la Cábala, la historia de Noach y el arca es un código. Entonces, de acuerdo a la parashá, tenemos a Noach, tenemos el arca y tenemos a los hombres malvados de su época. Tenemos a Noach, el arca y los hombres malvados de su época. Y si según la Cábala la historia de Noach es un código, por lo tanto, Noach representa verdades espirituales. El arca representa verdades espirituales. Y los hombres malvados de su época, igual. Y ahora viene la decodificación. Noach es una metáfora de la dimensión o de la sefirá del mundo superior conocida como Yesod. Noach es una metáfora de la dimensión sefirá del mundo superior conocida como Yesod, que es el nacimiento y manantial de toda la luz espiritual que fluye a nuestra vida. Recordemos que viene de Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut.
Entonces Noah, más allá de ser un personaje de la historia, es una metáfora de la dimensión sefirá del mundo superior conocida como Yesod, que es el nacimiento y el manantial de toda la luz espiritual que fluye en nuestra vida. Ahora viene la decodificación del arca. El arca se refiere a un ámbito del mundo inferior, conocido como Malhut, que es nuestra existencia física. El 1%. El arca se refiere a un ámbito del mundo inferior, conocido como Malhut, que es la 10ª sefirá de arriba hacia abajo. Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Así que el arca se refiere, ¿dónde voy? Sí, el arca se refiere a un ámbito del mundo inferior conocido como Malhut, que es nuestra existencia física. Y los hombres malvados de la generación de Noah, oiga esto, representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestra alma. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. Repito lo último. Los hombres malvados de la generación de Noah representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestra alma. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. Son las midot negativas, las cualidades negativas de cada uno de nosotros. Todos tenemos, viendo los hombres malvados de la generación de Noah, todos tenemos esa enseñanza o esa metáfora o esa figura. Todos tenemos midot negativas, medidas negativas, rasgos de oscuridad espiritual. Todos tenemos áreas bastante oscuras en nuestras vidas, áreas malas. Y por lo mismo, oiga esto, todos necesitamos un diluvio. Cuidado, no diga eso. Necesitamos un diluvio interior de limpieza y purificación. Si esa generación de hombres malvados de los días de Noah representan nuestros rasgos negativos, todos necesitamos un diluvio interno. Un diluvio de purificación, de limpieza, y eso solo puede traerlo las aguas de la Torá. Las aguas de la Torá son las únicas que pueden traer esa limpieza y purificación internas o internas de todos estos rasgos negativos o egocéntricos que hay en cada uno de nosotros. Y por eso nos dicen los sabios, y con esto cerramos, nos dicen, de la misma forma que la gente malvada de la generación de Noah fue destruida por el diluvio, nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. De la misma forma que la gente malvada de la generación de Noah fue destruida por el diluvio, nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz
nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. Que así nos ayude el Eterno. Nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Noach. Vamos a continuar seguidamente con el Kiddush, la santificación de este día sagrado. Ya las velas están encendidas, ya comimos Torah, palabra de Torah, y ahora vamos a continuar con la ceremonia del Kiddush. Vamos a hacer las ceremonias en nuestras mesas en honor del Yom Shabbat. Vamos a cantar, vamos a elevar la copa, vamos a hacer Netilat Yadayim, vamos a elevar la halot y vamos a disfrutar de la primera de las diferentes comidas en honor del Yom Shabbat. Bezrat Hashem estaremos transmitiendo mañana a las 9 de la mañana, hora de El Salvador. 11 de la mañana, hora de Maryland. Así que deseamos para todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.